Hola, buenas noches. De nuevo por acá, bienvenidos a este espacio en el que hoy continuamos hablando sobre abuso sexual infantil. Un tema que tenemos que hacer público, que tenemos que hacer real, porque es parte del día a día y creo que nuestros niños merecen esa atención y ese apoyo. Por acá les voy a colocar el título de nuestro live del día de hoy para poder conversar con Jainiwell sobre este tema. Ella debe estar por conectarse. Y así podremos conversar con ella un ratico sobre este tema. ¿Por qué este tema empezó a ser, gracias a todos, mi familia tan bellos de primeritos, porque este tema me parece que es muy importante? Creo que muchos de ustedes han visto últimamente unas noticias que se han hecho un poco virales de personas que han decidido romper el silencio y hablar sobre su situación de abuso. Y muchos de los comentarios de personas del mismo sexo o del sexo contrario eran enfocados a una crítica negativa acerca de por qué esperas 10, 15, 20, 30 años para hablar del tema. Mensajes como estás buscando publicidad, no es cierto, y ese tipo de información. Yo al leer todos esos mensajes realmente me generó como cierta incomodidad de esa poca empatía que tenemos hacia esas personas que vivieron en la etapa de su niñez esa situación de abuso. Si tuvieron la oportunidad de ver nuestro live del día de ayer, Karen nos comentaba que ella fue una persona que tuvo una situación de abuso, que pasó por una situación de abuso en su niñez, y no fue hasta la edad adulta que ella pudo hacer contacto con la información, hacer contacto con esos recuerdos y expresarlo. Entonces, cada persona va a tener y va a descubrir cuál es el momento en el que desea conversarlo, el momento en el que esté listo. Es algo muy, muy difícil para la persona que lo vivió. Entonces muchas veces no entiendo por qué existen otras personas que hacen esos comentarios como lo que estás diciendo no es cierto, estás buscando publicidad, esa persona no te hizo eso, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Entonces, un poco con Jainiwell vamos a hablar el día de hoy sobre toda esa emocionalidad de los niños, sobre por qué razones en esa etapa de la niñez no lo conversan con papá y mamá. Y luego pasan los años y no se da cuenta hasta la edad adulta que puede conversarlo, ¿no? En muchos casos, Jainiwell seguramente nos hablará un poquito más de eso al momento en que se conecte, pero creo que aquí está mi querida Yaini. Creo que cada persona tiene su momento, entonces no podemos presionarlos, además de todo ese daño emocional por el que pasan los niños en esa etapa. Vamos a darle la bienvenida a Jainiwell para que podamos conversar más a profundidad sobre este tema. Acá estás, ya te estoy invitando, Yaini. Ajá, ya debes estar por allí. Vamos, te voy a invitar de nuevo. A ver, enviar solicitud. Esto es un tema difícil. Es un tema, no me llega. Jaini, ¿y si me la envías para yo recibirte? Porque te la he enviado 2 veces. Vamos a intentarlo de nuevo. Ok.
A ver, te la envié. Ujú. Una mamá sin filtro no puede unirse. Ok. Jaime, hagamos algo. Como esto es en vivo, voy a salir. Aquí está. Aquí está. Hola, hola. Hola, Jaine, muchas gracias por estar acá. No, no a ti por esta invitación. Y bueno, aquí vamos hablando de este tema súper importante. Así es. Jaime, primero quiero agradecerte porque, bueno, sé que sacas tiempecito donde no tienes para poder acompañarme cada vez que yo te lo pido, ¿no? Y sé que toda la información que nos das es información profesional y que va más allá de la profesión, va más del corazón y de tu pasión por ayudar a otros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, muchas gracias por estar acá. No, no, gracias a ti, María Virginia. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, tú sabes que siempre yo súper gustosa de participar contigo y de acompañarte con tu comunidad a darles esta información porque una de mis metas es informar cada vez más a los padres para que podamos apoyar a los niños en todos estos procesos que son tan complejos. Entonces, pues eso, estamos allí en ese proceso. Claro, claro. Jaine, ya mi comunidad te conoce bastante bien. Sin embargo, me gustaría que pudieras comentar brevemente qué estás haciendo, qué proyectos estás aplicando actualmente para ayudar a esas personas que están en proceso de quizás de aceptar una situación de abuso o de evaluar una situación de abuso. Mira, yo aquí estoy full con la consulta individual. Cuando son situaciones que ya está confirmado un abuso y que está un proceso legal, aquí yo envío a las personas a algún centro o a algún psicólogo, porque aquí en Estados Unidos yo no tengo la licencia de Claro. psicólogo como tal. Aquí trabajo con life coach. Pero sí acompaño a muchas personas que han atravesado por estas situaciones y ya a lo mejor de adultos muchas veces quieren trabajar esto. Acompaño mucho a través de talleres a papás para que entiendan ese proceso que también hace falta que se informen, que sepan y sobre todo a nivel preventivo, María Virginia, porque muchas veces llegamos a estas situaciones porque no le brindamos a nuestros hijos esas herramientas que necesitan a manera preventiva y muchas veces llegan a perpetuar el abuso porque no saben cómo detenerlo. Entonces, más que todo me estoy enfocando a esta área de prevención y pues y darles ese apoyo a los padres a través de la consulta, los talleres y todo eso. Y pues ustedes saben que siempre estoy compartiendo información a medida que me alcanza el tiempo, porque yo no sé si ya con todas las cosas que tengo estoy bastante full, pero a medida que me alcanza el tiempo les comparto información por aquí, pero ustedes saben que me escriben y yo les contesto y los oriento en lo que necesiten. Claro, claro, qué bueno, Jaine, mil gracias por eso. Creo que esa es la base, ¿no? La prevención. Sí, sí, sí. El día de ayer casualmente hablaba con una chica que también está en todo este proceso de sanación, de ayudar a las personas a sanar una situación de abuso y que ella vivió esa situación de abuso, Jaine. Y es increíble porque surgió una curiosidad de mi parte en preguntarle si a ella le habían informado sobre cómo cuidar su cuerpo. Y resulta que ella Ujú, me dice que sí muchos ujú. papás, que sí sus papás le decían, no te dejes tocar, nadie te puede ver desnuda, no te acerques a las personas, si alguien te toca me dices, pero se lo decían desde el miedo. Ujú, totalmente. Y yo creo que no solamente eso, María Virginia, sino que muchas veces a los niños le ponemos la responsabilidad de detener el abuso y el niño no está en capacidad de eso, porque el abusador, o sea, está en un desnivel muy elevado. Claro. El niño es niño y no tiene herramientas para enfrentar al adulto, además de un adulto manipulador, un adulto que está moviendo toda la situación para conseguir lo que quiere. Entonces, estamos hablando de que ese niño está en demasiada desventaja. ¿Y qué le decimos nosotros al niño? Muchas veces, no te dejes tocar.
es que el niño no va a poder evitar muchas veces que lo toquen. Y ya ahí es el primer impacto que puede generar el niño, porque el niño no va a decir, o sea, ¿qué va a pensar el niño? Me dejé tocar. Ahí le estamos poniendo toda la responsabilidad. Allí ya se paraliza del miedo, ya no sabe qué hacer. ¿Ok? La otra cosa que nosotros le decimos al niño es, me lo dices inmediatamente, ¿ok? O si esa persona te está tocando, dile que no. O sea, no lo permita. Y nosotros, muchas veces el niño no puede detener esa situación. Otra cosa, el segundo punto que quiero mencionar es esto. Le decimos a ese niño, me lo dices ya, de rápido, inmediato, apenas te pase, me lo comenta. Pero ¿qué sucede? Que el niño a veces no sabe cómo decirlo, porque además ya rompió una norma, ya rompió una instrucción de la que los papás nos dieron. Entonces, al romper eso, me dejé tocar y ahora de paso lo tengo que decir de una vez. Y como tercera instancia que agrava aún más las cosas, es decirle al niño, si alguien te toca, si alguien te hace algo, yo me encargo de hacer algo, de detenerlo. Y muchas veces las verbalizaciones que hacemos es yo lo mato, lo meto preso, o sea, ¿qué pasa con esa verbalización? El niño cae en pánico, porque la mayoría de las veces ese niño tiene un lazo afectivo con ese abusador. Lo conoce, es un familiar, es un vecino, ¿ok? Y en todo caso, no solamente que tiene un lazo con esa persona. ¿Qué pasa si mi papá, mi mamá mata a esa persona? ¿Qué va a pasar con mi mamá o mi papá? Va a ir preso. ¿Ok? Entonces son toda una serie de cosas que el niño tiene en su cabeza que no sabe cómo detenerlo. Y aunado a eso, venimos a decir que le decimos lo que no debe hacer, pero nosotros le decimos lo que sí puede hacer. Dejamos ese vacío ahí. Claro. Entonces, claro que el niño no va a tener las herramientas para afrontar la situación. Tenemos que hacer todo un abordaje distinto al que hemos venido haciendo y desde ese miedo no abordar. Tenemos que tratar de que ese niño se sienta seguro y sepa que nosotros vamos a protegerlo, pero darle esa información y que sepa qué hacer ante una situación como esa. Claro, claro, Yaine. Fíjate lo importante, que sepa qué hacer. O sea, corre, busca ayuda, no decir solo no te dejes tocar, porque puede Ujú. suceder. Y no está en las manos del niño, ¿no? Como No, no detenerlo. está. No está. Eh, Yaine, el día de hoy, como te comenté, hay una situación que me generó como bastante curiosidad. Sabes, toda esta ola de personas que han decidido romper el silencio y decir, mira, yo también fui abusado y fui abusado por esta y esta persona. Ujú. Y muchas personas, sí había muchas personas como que apoyaban, como que daban fortalezas, pero casi que la mitad era llena de señalamientos de por qué ahora sí, luego de 30 años, de Ujú. por qué no lo dijiste, de estás buscando publicidad, de eso es mentira. Y eso realmente me generó como qué pasa con estas personas que no se sensibilizan, que no sienten empatía por esas personas que pasaron por una situación tan difícil. Creo que puede ser mucho el desconocimiento, María Virginia. Claro. Muchas personas no saben el impacto emocional que puede generar un abuso sexual. ¿Ok? Que impacta, las consecuencias pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo, inclusive. Muchas personas que han sufrido abuso sexual llevan este proceso por muchos años, inclusive en su vida sexual de pareja adulta, ¿ok? A pesar de que fueron abusados cuando fueron niños, todavía esto se puede ver reflejado. Entonces las personas no se imaginan el impacto, porque yo he escuchado frases como que, ah, bueno, pero no fue un abuso completo, solamente lo tocó. ¿Ok? Porque no ha sido una violación como tal, con agresión, porque no ha habido una penetración. Y es que no estamos hablando, cuando ya hay un toque, cuando hay una Claro, exposición, una situación sexual, ya estamos hablando de abuso. Entonces, creo que el desconocimiento de las personas ante una situación como esta hace que se descalifique esa emoción y que no se entienda que para el abusado, la persona que fue abusada, que sufrió un abuso sexual, queda lo vive muchas veces desde la culpa. Hoy en día se habla mucho más de esto, pero si una persona que hoy es un adulto, que
que tenga 40, 50 años y hace 30 años fue abusada, esa persona hace 30 años esto no se hablaba, esto no se mencionaba, no se decía. Y esa persona probablemente vivió esa situación desde la culpa, desde que yo permití que esto sucediera, porque es lo que hace el abusador, hacerle pensar al niño que participó en una situación y que es el responsable y que su mamá y su papá lo van a regañar porque participó en esa situación. Entonces, hoy, cuando ven esta información, cuando sale, cuando se ha educado parte de la población y que todavía nos falta tanto camino que recoger en esa educación, las personas que caen en cuenta, de hecho, muchos niños no caen en cuenta que son abusados hasta que son adultos. Y es allí donde comienzan las consecuencias, que muchas veces dicen, pero no se vio nada, no se vio ningún síntoma, el niño no presentó nada, porque es que el niño no sabe que fue abusado. El Claro. niño no entiende esa situación hasta que crea conciencia y es allí donde comienzan a aflorar los síntomas. Entonces, creo que el desconocimiento hace que la poca empatía se dé con estas personas porque no saben que esto es un proceso interno que puede suceder. Claro, claro. Y que muchas veces la situación de abuso es tan dolorosa que lo bloqueamos. Sí, Es decir, como sí, seres humanos decimos, necesito salvarme y me bloqueo y no lo recuerdo hasta algún evento que se sí, presenta a sí. lo largo de mi vida, ¿no? Totalmente, y eso se hace a nivel inconsciente, porque evidentemente tu estructura emocional defensiva tiene que ayudarte a sobrellevar esa situación y queda suprimido totalmente hasta que hay un evento que te lo puede hacer recordar o de pronto viene. De hecho, hay personas que refieren en consulta, yo no estoy segura que esto sucedió, porque está tan suprimido que eso queda ahí guardado. Entonces Claro. eso es algo bien importante de determinar. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Que de verdad hay muchas personas que atraviesan por estas situaciones y que no es real. Sin embargo, María Virginia, sí queda yo dejo una ventana abierta porque sí hay personas que que pueden montarse sobre la realidad de otras personas para poder acusar a otras de abuso. Y esto es algo que a mí me gusta mencionar. ¿Por qué? Porque evidentemente soy fiel defensora de la víctima y cuando es una situación real tenemos que trabajarlo y tenemos que abordarlo y tenemos que creerle y confiar en esa persona que está hablando. Pero la otra persona queda al otro lado que yo he tenido casos donde cuando una persona es acusada de abuso sexual, la persona también sufre muchísimas cosas y cuando no es real y ha sucedido, ok, esa persona se le destruye la vida absolutamente, se le destruye completa, así como el abusado se le destruye la vida, a esa persona que no abusó y fue acusado también se le destruye. Y eso es una cosa que a mí me gusta dejar allí abierto, porque yo he tenido en consulta este tipo de casos. Y son personas que tú ves el sufrimiento inmenso que está allí de una cosa que está siendo acusado y no es real. Entonces, sí pienso que hay situaciones, ¿ok?, en las que la persona puede estar mintiendo claramente Claro. sobre algo. La mayoría de los casos, ¿ok? La mayoría, yo diría que un 95, 98% de los casos son reales. Ok. Pero también está ese mínimo que tenemos que ver y que es verdad que no podemos revictimizar a la víctima, o sea, porque muchas veces esta persona es señalada de que no le estamos creyendo y tiene que volver a contar y volver a contar y allí se va revictimizando y es un proceso muy doloroso cuando realmente ha atravesado. Pero a veces tú ves que hay casos que no concuerdan muchas cosas y entonces ahí cabe también escuchar a la otra persona. Siempre la moneda tiene dos caras y es importante ver eso. Fielmente, cuando una persona es abusador, o sea, que te caiga todo el peso de la ley y siempre lo he defendido de esa manera porque daña la vida entera del ser humano que fue Claro, víctima. claro. Fíjate ese porcentaje, ¿no? Que Sí, obviamente es mínimo, pero puede existir. Puede existir en algún sí. momento a una persona que simplemente quiera perjudicar a otra y diga, esa persona me abusó en tal momento, en tal lugar, ¿no? Ujú, Entonces sí, sería sí. cuestión de, como dices tú, evaluar y descubrir esos detalles. Pero la primera opción siempre es creer.
Sí, la primera opción siempre que, y sobre todo cuando un niño está diciendo esto, Claro. ¿ok? Porque un adulto tiene la capacidad de mentir ante muchas situaciones y de dar detalles del área sexual específicamente, porque ajá, es un Ya adulto, tiene pero informaciones. exacto, ya tiene información y ya puede manipularla. Pero cuando estamos hablando de un niño, es cierto, o sea, el niño no tiene la información suficiente, el niño no va a inventar una situación como esa porque no tiene la capacidad mental de hacerlo, no tiene la información suficiente para hacerlo. Entonces, ahí 100%. En las otras víctimas, cuando son adultos que pasan mucho tiempo y lo dicen, la mayoría de los casos son reales y tenemos que creer eso, ¿ok? Tenemos que buscar y apoyar a esa persona, pero siempre teniendo en cuenta pues ese relato y apoyar a esa persona. No quiere decir que a lo mejor si hay una situación específica, pues a apoyar, vamos a buscar el psicólogo, un psiquiatra si lo necesita, todo el equipo que se necesita, la parte legal, todo eso, buscar ese apoyo y pues aclarar las cosas, sí, sí, en tal caso. Claro, claro. Jaime, me gustaría darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Si sale alguna pregunta, en algún momento, por favor, colóquenla para que aprovechemos a Jaime lo más que podamos. Sí, claro que Jaime, sí, aquí un estamos para poquito, eso. claro, un poquito entrando el tema y ya para darle información a aquellas personas que no la tienen y que muchas Ujú. veces hablan sin pensar en el daño que le estamos haciendo al otro. Hablemos un poquito de esa emocionalidad del niño, de, de, de ese niño que fue abusado. ¿Cómo se Ujú. siente? ¿Qué emocionalidad queda? Ya me comentaste un poquito aparte de la culpa, pero ¿qué cosa siente el niño que hace que lo bloquee y que no pueda, digamos, hablar sobre eso ni expresarse en mucho tiempo? Mira, yo pienso que la culpa y el temor son las dos razones principales por las que el niño no habla, ¿ok? Muchas veces está ese miedo a que me vayan a regañar, a que me vayan a castigar, o que yo sé que a lo mejor esto, que es algo que estoy haciendo escondido, está mal. Si he recibido algo de información, no te dejes tocar, no hagas tal cosa, y estoy participando en esta actividad, queda allí todo eso. La culpa no solamente de haber participado, sino muchas veces de haberlo disfrutado. ¿Ok? Porque el niño tiene sensaciones físicas y como Claro. no tiene todo ese proceso de creencias de la parte que tenemos de adulto, como lo que es la sexualidad adulta, entonces el niño muchas veces tiene sensaciones agradables de ese toque que se está dando. Entonces esa culpa, cuando el niño cae en cuenta que es un abuso y que además lo disfrutó, es un peso grandísimo y es muy difícil de digerir para el niño. Entonces muchas veces eso hace que se bloquee la situación o que me quede callado por mucho tiempo. Y mucho temor porque la mayoría de los casos, como te dije en un principio, son de personas que son miembros de la familia, que son personas allegadas con las que tenemos un vínculo y entonces saber y darme cuenta que esta persona que normalmente debió protegerme, debió cuidarme como un tío, un abuelo, un papá, o sea, un primo que está allí, que es mayor, que me debió proteger, no lo hizo, sino que me hizo daño, ¿ok? Entonces todo eso va quedando allí y se generan muchísimas situaciones. Y no hay, lo complejo de esto, María Virginia, es que no hay un síntoma específico, dos síntomas. Esto, mira, un, dos, tres y esto está allí. No. El problema está en que cada niño lo manifiesta de forma distinta y a veces hay cambios físicos, la parte física es lo más fácil de reconocer, por ejemplo, si hay lesiones genitales, si hay sangre, si hay a lo mejor irritaciones, algún fluido, flujo, tal, todo esto es más fácil de reconocer. Pero la parte conducta, la parte emocional, no, no tanto, porque un niño puede tener temor ante situaciones, puede tener alteraciones de sueño, de conducta en la escuela, y
por mil razones. Claro. Entonces es muy difícil establecer específicamente qué se presenta para poderlo reconocer. Entonces está muy ligado a que nosotros como papás podamos tener un canal de comunicación abierto para que el niño tenga la confianza de decirnos cualquier cosa que ese niño quiera decirnos. Entonces, eso está allí bien importante que ese canal de comunicación siempre esté abierto ante esa situación. ¿Ok? Claro, claro. Un poco darle, hablar del tema de forma más natural. Y para Sí, eso, Jaina, yo creo que tenemos que estar sanos nosotros. Es decir, tenemos que tener definitivamente. apertura en el tema, tenemos que verlo como algo natural, hablar sobre eso, sobre el tema en cualquier momento y así en los niños va a bajar la tensión, igual que en nosotros, y baja la responsabilidad. Entonces van a tener como mayor apertura, así una situación se presenta que no les gusta, poder comentárnoslo. O sea, yo Claro creo que que va sí. más allá, no tiene que ver solo con el tema sexual, sino con cualquier tema. Con cualquier tema, porque tú ves el niño que dice mentira y es porque tiene la mayoría de las veces porque tiene miedo a la consecuencia que va a Claro, obtener, ¿ok? A la reacción de esa mamá o de ese papá. Entonces, ¿qué pasa allí? Que no, el niño no es capaz de llegar a decirnos cualquier situación. Y esta es una situación que acordémonos que cuando nosotros dejamos de hablar de sexualidad, también estamos dando información. Y claro. muchos de los casos, muchas de las veces que nosotros no hablamos mucho de sexualidad. Nosotros, bueno, no, sí, yo le di educación sexual a mi hijo, yo le dije que no se dejara tocar de nadie, que esas son sus partes íntimas, que esa no es educación sexual. Eso es un pedacito mínimo, es un granito de arena de todo lo que tiene que conocer mi hijo. Y entre eso la comunicación asertiva, yo poder hablar de cualquier cosa con mi hijo, que mi hijo tenga la confianza de preguntarme cualquier cosa, que yo pueda decirle, yo no sé manejar esta situación, y voy a buscar la forma de buscar información para dártela a ti. O sea, son tantas las cosas que están inmersas allí que tenemos que estar atentos. Y lo que tú dices, nuestras creencias. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos para nosotros. Si nosotros tenemos creencias que nos están limitando, tenemos que trabajarlas porque si no, no le vamos a poder dar a nuestros hijos las cosas que ellos necesitan. Entonces, eso es algo sumamente importante. Claro, claro. Jaime, un poco como papás, como tutores, como profesores, como personas que nos relacionamos mucho con niños, ¿qué cosas podríamos hacer? Y hasta con adultos, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con adultos que están pasando por una situación difícil de un proceso de recuperarse de Uh una -huh. situación de abuso. ¿Qué herramientas podemos usar para apoyarlos, para estar allí, para entenderlos, para ser empáticos? Mira, yo creo que eh, como en todas las situaciones, escuchar sin juzgar es una de las principales, del principal apoyo que nosotros podemos darle a esa persona. Porque muchas veces cuando no entendemos algo, comenzamos a hacer preguntas y a lo mejor esas preguntas van directo a juzgar por qué lo hiciste, por qué permitiste, por qué no dejaste de hacer, por qué hiciste, por qué, o sea, cómo no lo frenaste, cómo no te diste cuenta, pero si ya estabas grande. Por ejemplo, cuando son adolescentes, muchas veces que decimos, pero si ya tiene conciencia, ya puede frenar algo y no, no es así. O sea, realmente a veces te paraliza esa situación de terror, porque esto te puede generar terror. Y esa situación de terror, tú ves que muchas personas, cuando a lo mejor vives una situación extrema, no sé, un asalto o otra cosa, no te juzgan porque no actuaste. Pero ante una situación como esta, tienes el mismo miedo que te Claro. paralizó. Entonces, no se trata de la situación per se, es que el temor no te deja actuar. Entonces, no juzgar a la otra persona le va a permitir a la otra persona sentirse escuchada, o sea, que estás allí apoyando esa situación y que poco a poco permitirle que vayan aflorando esos sentimientos, que esa persona se sienta en confianza para poder decir qué es lo que sintió y qué es lo que está arrastrando, porque muchas veces tiene arrastrando muchas cosas, muchas emociones allí detrás. Claro, claro, el poder estar presente, ¿no? Y Ujú. poder entender cómo va la situación. Y como Sí, dices tú, sí, siempre son casos reales. Un 2% solo pueden ser sí, mentiras,
Exactamente. Pueden ser falsos y sin embargo, yo creo que todos tenemos que estar allí, pero apoyar a la persona. Cuando una persona está diciendo algo, eh, eh, desde la autenticidad, yo creo que eso se nota. Yo creo que eso se deja ver. Yo creo que eso está allí. Y necesitamos creer en esa persona porque si lo está planteando es porque necesita una ayuda, necesita un apoyo, necesita ser escuchada. E inclusive la persona que no, que está poniendo esto como falso testimonio también necesita ser escuchada, Claro. porque probablemente algo está pasando allí adentro que está generando esto, ¿ok? Que está planteándolo desde una posición que a lo mejor no es la más acertada, pero también tiene un problema importante que necesita ser escuchado. Y ahí hay algo. Claro, está tratando de llamar la atención de alguna manera y bueno, igual es necesario trabajarlo, ¿no? Exactamente, no de la mejor manera, pero la atención la necesita. Claro, claro. Jaime, como sociedad, eh, siento que es un tema que se ha venido hablando muchísimo, ¿no? Cómo protegernos, qué hacer con los niños, cómo apoyar a los adultos, pero como sociedad siento que seguimos como detrás. Es decir, siguen personas que vamos trabajando, pero hay otros que siguen como sin información y se siguen perpetuando abusos. Siguen niños desprotegidos y sufriendo entre esta situación. ¿Qué hacer como sociedad para ir disminuyendo esta situación y que quede bien claro que una situación adulto-niño no existe? No se puede normalizar. Exactamente. Creo que la educación sexual es lo básico para esto, María Virginia, porque todavía es lamentable ver que en las escuelas la educación sexual que se da es educación reproductiva, la llamaría yo. Sí. O sea, no se da educación sexual integral, no se habla de valores, no se habla de estas cosas que de verdad pueden pasar. Esto está vetado, esto está oculto, esto está allí. Entonces yo creería que la mejor arma para que esto no siga sucediendo es la educación. Y eso lo tenemos que hacer nosotros los papás, pero yo creo que en las escuelas hay que integrar muchas cosas. Los sistemas educativos hay que reformarlos muchísimo, porque no puede ser, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos te envían en muchas escuelas un papel para que tú apruebes si le van a dar el aparato reproductivo, porque es lo único que dan, el aparato reproductor a tu hijo, y tienes que firmar a ver si va a recibir esa clase. Y si no, lo sacan a otro salón, ¿ok? Y le dan a la clase y después los niños se juntan. Imagínate esto Claro. allí, ¿no? Entonces, no, que no la reciba. ¿Y qué pasa? No pasan una autorización para que tú firmes si le van a dar el aparato digestivo, ni el cardiovascular. O Claro. sea, Ya estás dando una por, información allí de por qué ya ese allí, tema necesita autorización. exactamente. Exacto, ya allí, ya solamente con ese hecho vemos la deficiencia que tiene el sistema educativo. Entonces, creo que esto, evidentemente, la mayor responsabilidad de la educación sexual somos los papás, pero la escuela debe reforzar eso, así como nosotros ayudamos a la escuela y hacemos tareas en casa. Creo que hay una mayor responsabilidad de la educación académica, evidentemente en la escuela, pero nosotros reforzamos eso en la casa. Creo que ese refuerzo en la escuela también hace falta para poder integrar tantas cosas que necesitamos saber, porque esa es la única manera de detener muchas cosas, de que todas las personas vayan obteniendo la información, vayamos transformando las creencias erróneas, vayamos integrando la información real sin que hayan tantos mitos y tantos tabúes alrededor de esto. Y nos va a permitir, evidentemente, tener otra visión de la sexualidad y de cómo. Claro. Por Sí. acá, Jaine, vamos a seguir hablando un poquito más de eso, pero por acá, Marinera te pregunta, ¿cómo se le dice a un niño de 3 años que si lo tocan, le diga a sus padres? Bueno, a los 3 años ellos están empezando como ese concepto de intimidad. Creo que es importante que ellos aprendan ese concepto como tal. Y ese concepto no solamente está en la parte de sexualidad. Yo siempre le pongo este ejemplo a los papás. ¿Cómo le dices a tus hijos que no se hurguen la nariz?
¿ok? Claro. Eso es parte de la intimidad y nosotros eso es facilísimo. A mí nadie nunca me ha preguntado eso en consulta, ¿ok? En cambio, esta pregunta la hacen mucho. Así, tal cual, como tú le explicas que no se hurgue la nariz, tú le dices que sus genitales son de él o de ella y que esto es algo que pertenece a nosotros, que no compartimos con otras personas, tal cual como tú le dices que no se hurgue la nariz, hasta que ese concepto se vaya introyectando y se vaya reafirmando. Y eso lo vamos a repetir muchas veces a medida, a lo largo de la infancia del niño, hasta que eso quede allí. Pero comenzar a cerca de los 3 años ya ellos empiezan a darse cuenta que puedo hacer afuera y que no. Entonces, allí está ese proceso, es reforzar ese concepto de intimidad, así, de esa manera. Claro, claro. Un poco hablar con ellos de ese concepto. Y lo primero, darle la confianza. Porque, ¿sabes? Ujú. Si no le hemos hablado a un niño acerca de la intimidad, pero le decimos, si algo te incomoda o algo no te gusta, mira, puedes decírmelo con confianza. Y no solo se lo decimos, se lo demostramos. Con Exacto, gestos y con actitudes, él va a correr y va a decir, mamá, esto pasó. No sé qué es, claro. pero pasó esto. Exacto, Entonces, exacto. puede, Y puede darle, darle... darle ese permiso a decir que no, porque muchas Claro. veces, mira, una de las cosas que yo le digo a los papás, nosotros dejamos un niño al cuidado de una persona de nuestra confianza, sea quien sea, y nosotros que le decimos, haces caso a todo lo que te digan, ¿ok? Ujú. Y esa es una instrucción que nosotros como papás le estamos dando. Nosotros no le decimos nunca, si no quieres hacer algo, no lo hagas. Y eso es algo que nosotros tenemos que atender. O sea, le estamos dando una instrucción y después queremos que nos diga otra. O sea, estamos dando la información que se está contradiciendo. Entonces, Claro. mi amor, si no importa que sea el abuelito, la mamá, el tío, quien sea que te esté cuidando, si no te gusta algo, me lo puedes decir. Y le puedes decir a esa persona, tienes derecho a decir que no. ¿Ok? Tratando de, evidentemente, generar un equilibrio entre que tiene que cumplir las normas, que tiene todo, que seguir las instrucciones de muchas cosas, pero no es todo lo que te digan tienes que hacerlo. Obedeces en todo. Esas son las instrucciones. Muchas veces, mi Sí. amor, si no, si te sientes incómodo, me lo puedes decir. Si es algo relacionado con tu cuerpo, puedes decir que no. O sea, a irles que el niño vaya aprendiendo a diferenciar algunas cosas. Y eso poquito a poco ellos lo van introyectando. Exactamente, ver ese mensaje que le estamos enviando a los niños. Porque Exacto. claramente, si obedeces en todo, es en todo. Es en todo, Pasa una claro, situación de abuso y obviamente no van a poder salirse de allí. claro, ujú, No van a totalmente. poder salirse de allí. Jaime, un poco para que vayamos concluyendo el tema referente específicamente a ese apoyo o a esa visión diferente que tenemos que darle a la sociedad o al tema del abuso sexual de forma social, cómo como personas ajenas, ya no como papás, podemos ayudar a los niños a entender más este tema y a los adultos. Tú me hablaste del salón de clases. ¿Cómo, como teacher, si hay alguna teacher aquí conectada o alguna maestra, cómo podemos nosotros, sin necesidad de que esté en un currículum, ayudar a los niños a ver esto de manera diferente, a protegerse, a hablar sobre el tema, a decirle, papá, mamá, esto me preocupa, pasó esto, la teacher me comentó esto, me ayudas a entenderlo? Sí, mira, eso es algo súper, súper importante lo que me estás diciendo, porque los niños pasan muchas horas con las teachers Claro. y las teachers son unas personas sumamente importantes en la vida del niño, que les están dando muchísimo de ellas mismas y yo creo que eso es algo que los papás tenemos que entender y agradecer además, porque mientras no están con nosotros, están con ellos. Y las teachers tienen que muchas veces entender la gran responsabilidad que tienen sobre la vida de los niños, porque están impactando emocionalmente a ese niño. Y muchas veces tu personalidad va a influir directamente en ese niño. Entonces creo que debe haber mucha comunicación y yo creo que nosotros también tenemos como teachers, si trabajamos con niños, con personal de salud, como teacher, como médicos, como si estamos cerca del niño, trabajar nuestras propias creencias para poder también apoyar eso, porque a los niños se les presentan muchas dudas en esos momentos. Me han venido muchos casos
sobre todo cuando los niñitos están pequeñitos y se empiezan a explorar, que la teacher le pone la cabeza grandísima a los papás porque es algo malo. Y la teacher no sabe cómo manejar esta situación, pero es que no las culpo, porque tampoco ellas reciben esa información, tampoco reciben esa educación en el currículum educativo. Mira, en la carrera de psicología, María Virginia, no sé si tú recuerdas, pero o sea, Claro, no es mucho lo que se habla de es sexualidad. básico. Ok, Sí. es básico. Entonces, cuando tú ves estas fallas, cuando tú estás formando un personal que va a trabajar en esto, o sea, nosotros tendríamos que tener mucha información acerca de eso. Las teachers deberían tener mucha información, los médicos deberían tener mucha información y muchas veces no la tienen, no saben cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es también parte de nuestra propia responsabilidad buscar esa información, instruirnos, Claro. trabajar nuestras creencias para poder ayudar y poder manejar las situaciones naturales que se presentan con los niñitos ante una situación como esta. Sí, porque esperar que quizás esto se incluya en la parte Falta académica de los mucho todavía. médicos, sí, falta mucho. Entonces, depende de nosotros poder decir Sí. cómo hago como profesional para ser más integral y poder apoyar a las personas que llegan en este tipo de situaciones. Porque son las teachers, son los médicos, son los psicólogos quienes reciben este tipo de situaciones. Sí, sí, Entonces, totalmente. ¿cómo podemos brindarle la mejor oportunidad? En ocasiones, Jaime, yo a mis chiquitos les hablo mucho sobre respetarse. Yo les digo, mira, necesitamos respetar a los amigos. No, probablemente no les digo directamente no toques los genitales del amigo, pero sí le digo, respete el espacio personal de los amigos. Claro. No nos gusta que nos toquen, no vamos a tocar a los amigos, a menos que queramos darle cariño, un abrazo y siempre preguntamos. Siempre Ujú, decimos, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un beso? Para ujú. evitar que el otro niño se moleste. Entonces yo creo que forma parte de cómo en la profesión que estemos, más que todo si tenemos contacto con esa primera infancia que es como lo más importante de la vida, porque los Ujú. eventos que se den en ese momento van a ser el resultado de ese adulto, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cómo decidimos ir sembrando ese, ese empoderamiento? Ujú, Ese apoyo que necesitan los niños para no ser lastimados. De ninguna manera, en este caso estamos hablando de la parte sexual como tal, pero de ninguna manera, de poder ujú. decir no, buscar ayuda, sentir que hay más opciones que solo callar. Claro, definitivamente. Y María Virginia, es que es tan importante lo que estás diciendo, porque eso que tú estás diciendo es educación sexual, enseñar en valores, el respeto al cuerpo del otro, al espacio del otro, todo eso tiene, cómo nos relacionamos con las otras personas, todo eso es educación sexual. Y justo a eso es que yo me refiero, que necesitamos estar entrenados, porque es que hay todavía tanto tabú y tanto desconocimiento alrededor de la sexualidad, que es que tú sabes que algo desconocido te asusta, porque Claro. no sabes cómo manejarlo. Entonces, muchas personas que están en estos procesos no saben y les genera angustia de verdad. Yo he tenido teachers muchas veces que no sé cómo manejar esto, el personal de salud. Médico, ¿cómo estás manejando esto? Mira, y yo en Venezuela, tú recuerdas el taller que yo tenía Claro. para psicólogos, estudiantes de psicología, personal de salud, todo el personal, porque desde allí, desde entender, desde prevenir, desde conocer, nos empoderamos para poder afrontar todas estas situaciones. Sí, es nuestra responsabilidad como Sí, sociedad es ir nuestra. Sí. apoyando, y yo creo que no es suficiente hablarlo una, dos, tres. Yo creo que tenemos que seguir hablando de esto Todo todas el las tiempo. semanas, Sí, 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 sí. porque mientras más lo hablemos, más personas nos escuchan, más personas se interesan, Más se normaliza, más se normaliza. y es importante eso, de verdad que sí. Exacto, que no sea un tema que sigue siendo tabú cuando es algo tan natural, Sí, sino poder darle definitivamente. esa tranquilidad a los padres, a los profesionales y a los niños de no pasar situaciones, de no pasar por ese tipo de situaciones. Sí, sí. Entonces, Jaime, me encantó, como siempre, información súper clara, precisa, y creo que cada una de las personas que se conectan y pueden escuchar esta información quizás no quede bien, no quede suficientemente clara, pero ya cuando se genera esa curiosidad, ya es un paso al frente.
Ya podemos Sí, decir, bueno, ¿cómo hago para aprender un poquito más de eso y darle otra visión a mi hijo, a mi alumno, a mi sobrino? Y creo que ya eso es ganancia. sí, definitivamente. Y por eso, porque tú y yo creemos en esto, hacemos cosas como esta, participamos en esto, estamos tratando de siempre informar a las personas, porque siempre ese granito yo siento que va dejando allí, va creciendo, se va sembrando esa semillita y eso va dando frutos. Y yo creo fielmente en eso, por eso tengo 20 años trabajando en el área y yo veo los resultados. En este tiempo, cuando yo empecé, me decían sexualidad infantil. ¿Qué es eso? Ya hoy en día el término ya se conoce más, ya las personas hablan de muchas más cosas, entonces sí yo veo los avances, de verdad que sí los hay, pero todavía nos falta tanto camino por recorrer, así que yo estoy segura que entre nosotras y entre todas las personas que nos vamos sumando cada vez más, vamos a ir haciendo de esto una realidad, que mi sueño es que de verdad esto sea tan normal como cualquier otro tema que está normalizado realmente. Claro, claro. Me encantó ese mensaje de por qué en los colegios no envían notificaciones para informar de otras cosas, ¿no? De ahí estás Sí, diciendo esto es un tema tabú, o sea, te lo están enviando en una notificación, pero es un tema tabú. Por eso necesito tu claro. autorización. Sí, sí, sí. Mira, es que yo he intentado dar charlas en las escuelas gratuitas y no, es que No te ese lo tema es muy permite. complicado, no me lo han permitido. Entonces, vemos la resistencia que hay en Claro. el tema y eso es súper importante. O sea, eso hay que trabajarlo. Eso tenemos, o sea, estás recibiendo un recurso completamente gratis y te van a dar para educar a las personas y no lo recibes, es que eso te da mucha información. No estamos preparados para muchas cosas todavía. Claro, tenemos que trabajar mucho como adultos para poder recibir Sí, a los niños. definitivamente, Así es. definitivamente. Jainek, para concluir, un poco vamos me gustaría que cerraras como una conclusión de qué hacemos, ya de todo este tema que hemos hablado sobre cómo apoyar a adultos y a los chiquitos, esa parte más importante que los papás necesitan saber para tener a los niños lo más protegidos posibles y para apoyar a un adulto que está viviendo una situación de un proceso de sanación. Mira, primero, tener confianza con nuestros hijos, mantener el canal de comunicación abierto es lo que nos va a ayudar a que ese niño llegue a nosotros. Número dos, cuando el niño llegue, creerle, recibirlo y buscar ayuda inmediata, inmediata, separar ese niño de ese adulto, sea quien sea, ¿ok? Tenemos que crear esa cultura de denunciar, así sea una persona a la que nosotros queremos muchísimo, ¿ok? Tenemos que salvar a ese niño y a tomar acción inmediata para que ese niño comience un tratamiento, comience un abordaje que necesita. Y ellos también como papás, porque no es fácil como padres asumir una situación como esta. Cuando un adulto nos está diciendo esto, que está pasando por una situación como esta, porque hoy en día se ha movilizado mucho la parte femenina, pero hay hombres que también Claro. han atravesado por toda esta situación. Cuando un adulto dice, fui abusado, pues brindarle ese apoyo, creerles, estar allí, buscar escucharlos y de inmediato busque ayuda y pues evidentemente creo que debemos trabajar mucho a nivel personal. Yo de verdad confío mucho en las redes sociales y que esto es un canal maravilloso que nos permite llegar a muchas personas, pero creo que las denuncias no deberían ser por redes sociales. Creo que las denuncias Claro. deberían ser denuncias legales y que después, si nosotros necesitamos dar nuestro testimonio con la finalidad de ayudar a más personas a que esto se dé, creo que eso podría ser un cierre a nuestro proceso, pero creo que debemos trabajar internamente porque esto, siento que a veces empezamos por lo último y a lo mejor
dejamos muchas cosas que se nos escapan y por eso se pueden muchas veces presentar dudas ante nuestro testimonio. Entonces, comenzar por el principio, hacer una denuncia legal, revisarnos nosotros mismos y luego, porque sí entiendo la finalidad de llevar esto para que ayudemos a otras personas a tomar fuerzas, a decirlo, a hablar y que nos unamos todos a eso, yo apoyo completamente. Pero si comenzamos por el principio, no van a haber dudas Claro. luego. O sea, no dejamos ese espacio de que, ¿será que le creo o no le creo? O sea, si nosotros hacemos el proceso como debe ser y ese trabajo de nosotros, porque al final lo que necesitamos es sanar nuestra parte interior. Y bueno, luego ya que nosotros estemos sanos, podemos dar ese apoyo al otro. Entonces, allí sí, salir y mencionar, este es mi testimonio y quiero ser este ejemplo del dónde salí, de que aquí estoy y sí se puede hacer. Claro, claro. Muchas gracias, Jaime. Siempre bien recibida en este espacio. Creo que fue información valiosísima. Y siento que se van a seguir presentando dudas porque ahí vamos, ¿no? Paso a paso Sí, descubriendo cosas y dándonos cuenta de qué hacer y cómo hacerlo, de cómo sí, sí, apoyar, de cómo prevenir. Es decir, yo creo que la teoría está en los libros, sí, pero en la práctica y en los casos individuales nos vamos dando cuenta de que necesitamos seguir aprendiendo, de que necesitamos sí, seguir escuchando qué hacer y cómo hacerlo, para sí, protegernos, definitivamente. proteger a los chiquitos, que es lo más importante, y apoyar a esos adultos. Entonces, Sí. mil gracias por estar acá, Jaime. Yo espero que nos podamos ver pronto en persona y poder tomarnos un Sí, té. sí, totalmente. Sí, sí, espero que sí, que entonces nos podamos ver y seguir hablando de estos temas que son bien importantes. Gracias, Jaines, por disponer de tu tiempo y voy a dejar tu información acá porque estoy segura que muchas de las personas que se conectaron quieren saber mucho más. Entonces, dejo tu información para acá para que puedan seguirte, contactarte y aclarar todas esas dudas. Claro que sí. Mil gracias, María Virginia, porque me encanta que abras estos espacios para dar esa información. Gracias por siempre tu aporte, por estar siempre activa y que, bueno, de verdad que siempre a la orden y sabes lo que disfruto conversar contigo. Así es, Jaines. Mil gracias. Nos vemos. Que tengas una feliz noche. Chao, feliz Gracias noche. por todo. Chao.